¿Sabes qué son las hemorroides? ¿Y cómo evitarlas? Te lo contamos hoy en Doctor en Casa. Y en este segmento Doctor en Casa hablaremos de las hemorroides y las diferencias que existen entre las internas y externas. La pared interna de la parte inferior del recto y de todo el ano están recubiertas por una membrana que llamamos mucosa. Debajo de esta se encuentran unas venas que conocemos como venas hemorroidales. Cuando estas venas comienzan a dilatarse, a hincharse, por distintos factores se van desplazando hacia abajo, dando síntomas que varían según su ubicación. Y se llaman internas cuando se localizan en la parte inferior del recto o externas si se originan en el orificio anal. Cuando las hemorroides son externas, se pueden ver y sentir a menudo bajo la piel fuera del ano y se pueden palpar como un pequeño bulto y además pueden tener hasta el mismo color de la piel. Las hemorroides externas tienen generalmente asociados algunos síntomas como los siguientes: picazón o irritación en la zona anal, dolor, molestia o hinchazón, sangrado asociado a las heces, acompañando a las heces. Generalmente las hemorroides externas aparecen de forma episódica y generalmente remiten de forma espontánea. Si las hemorroides son leves, los síntomas pueden desaparecer en unos pocos días, sin necesidad de un tratamiento médico. Si se van produciendo de forma más frecuente, terminan quedando de forma permanente. Las hemorroides no tratadas tienden a ir creciendo en tamaño y presentan también asociados mayores complicaciones. Por otra parte, las hemorroides internas se producen en el interior del recto, en su parte inferior. En general no se pueden ver ni sentir y rara vez causan malestar. El síntoma más significativo, sin embargo, de las hemorroides internas es el sangrado durante la deposición, que aparece como sangre de color rojo brillante y se observa claramente en el papel higiénico o incluso como gotas que quedan en el inodoro. La mejor manera de evitar el desarrollo de las hemorroides es tener deposiciones que sean blandas, para así facilitar su expulsión, evitando el estreñimiento crónico o el estreñimiento ocasional. Para esto es conveniente algunas recomendaciones. Por ejemplo, comer alimentos ricos en fibras, como frutas, verduras, cereales integrales, beber mucho líquido para mantener tus deposiciones blandas, evitar hacer esfuerzos y contener la respiración al evacuar. ¿Sabes por qué? Porque esto produce una gran presión en las venas de la parte inferior del recto. No esperar para ir al baño. En caso contrario, las heces se van secando y sería más difícil después su evacuación al desaparecer el impulso que hace que evacúes. Hacer ejercicio, claro, un estilo de vida saludable previene el estreñimiento y reduce la presión en las venas. Evitar estar sentado durante mucho tiempo. ¿Sabes qué? Especialmente en el inodoro, ya que esto puede aumentar la presión de las venas del ano. Sigue estos consejos para evitar tener hemorroides y si ya las tienes, para evitar tener complicaciones. Consejos que hoy le damos en nuestro programa Doctor en Casa. Y recuerda suscribirte a nuestro canal Doctor en Casa, juntos por una mejor salud.